aprender. Pidamos nuevamente por los artistas. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que restauras la naturaleza humana elevándola por encima de su condición original, mira el inefable designio de tu amor y conserva los dones de tu gracia en aquellos que renovaste por medio del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Salpati da Pafo, Paolo e i suoi Desde compagni Pafos, giunsero a donde se Perge in embarcaron, Panfilia. Pablo y sus compañeros Ma llegaron Giovanni si a separò Perge da en loro Panfilia. e ritornò a Juan Marcos Gerusalemme. se separó y volvió a Essi Jerusalén, invece, pero proseguendo ellos da Perge, continuaron su viaje arrivarono ad desde Antiochia in Perge Pisidia. y fueron a E Antioquia de entrati nella Pisidia. sinagoga nel giorno di El sabato, sábado entraron en sedettero. la sinagoga y se sentaron. Dopo la lettura della legge e dei Después de la profeti, lectura de la ley i y de capi los della profetas, sinagoga los mandarono a jefes dire de la loro: sinagoga les mandaron a decir: Fratelli, se Hermanos, avete qualche si parola di tienen que dirigir esortazione per al il pueblo popolo, alguna parlate. exhortación, pueden hablar. Si alzò Paolo e Entonces fatto cenno Pablo con se la mano levantó disse: y pidiendo silencio con un Uomini gesto d'Israele dijo: e voi timorati di Escúchenme, Dio, ascoltate. israelitas y todos los que temen a Il Dio di Dios. questo popolo di Israele El Dios de este scelse i pueblo, nostri padri el Dios de e Israel, rialzò il eligió a popolo nuestros durante il suo padres y esilio los in terra convirtió en un d'Egitto. gran pueblo cuando E con todavía braccio viajaban potente como li condusse extranjeros via en di là. Egipto. Luego, con el Quindi poder de su sopportò brazo, la los loro hizo salir de condotta allí per circa y los 40 cuidó anni nel durante deserto. 40 años en el desierto. Distrusse 7 nazioni nella Después, terra en di el Canaan país de e Canaán, concesse destruyó loro in 7 eredità naciones quella terra y les dio en per circa posesión sus 400 tierras anni. al cabo de unos Dopo questo 450 diede loro años. dei A giudici continuación les dio fino al jueces profeta hasta Samuele. el profeta Samuel. Poi essi Pero chiesero un ellos re pidieron e un Dio rey y diede Dios loro les dio Saul, a figlio Saúl, di Chis, hijo de della Quis, tribù di de la tribu Beniamino, de per Benjamín, 40 anni. por espacio de 40 E dopo años. averlo Y rimosso, cuando Dios suscitò per loro desechó a Davide come Saúl, re, les al suscitó quale como rey rese a questa David, de testimonianza. quien dio este Ho testimonio. trovato Davide, He figlio di encontrado Jesse, en David, el uomo hijo de secondo il Jesé, mio cuore. un hombre conforme a mi Egli corazón, adempirà que tutti i miei cumplirá voleri. siempre mi voluntad. Dalla discendenza di De la lui, secondo descendencia la de David, promessa, como lo había Dio prometido, inviò come Dios hizo Salvatore per surgir para Israele Israel Gesù. un Salvador, que es Jesús. Giovanni aveva Como preparato la sua preparación a su venuta venida, predicando un Juan battesimo di Bautista había conversione a predicado tutto un il bautismo popolo de di Israele. penitencia a todo el pueblo de Israel. Diceva Y Giovanni al sul final de finire su della carrera, sua Juan missione: decía: Io non sono Yo quello che no voi soy el que pensate, ustedes creen, ma ecco, pero viene sepan dopo di que me después de uno mí al viene quale io aquel non sono a quien degno yo di no soy slacciare digno i de sandali. desatar las sandalias. Parola di Dio. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Canterò in eterno Cantaré l'amore del eternamente Signore. tu amor, Señor. L'amore del Signore. Canterò in Cantaré eterno l'amore del eternamente el Signore amor del di Señor. generazione in Proclamaré tu generazione. fidelidad por Farò todas las conoscere con la mia generaciones, bocca la tua fedeltà, porque perché ho tú has detto, dicho, è un mi amor amore se edificato mantendrá per sempre. eternamente, Nel mi cielo rendi fidelidad está stabile la tua afianzada fedeltà. en el cielo. Canterò in Cantaré eterno eternamente l'amore del tu Signore. amor, Señor. Ho trovato Davide mio Encontré a servo, David mi con il mio servidor santo y lo olio l'ho ungí con el consacrato. óleo La sagrado, mia mano para que mi essi lo mano esté sostengono, siempre con il él mio y mi braccio è la brazo sua lo haga forza. poderoso. Canterò in Cantaré eterno eternamente l'amore del tu amor, Signore. Señor. La mia Mi fedeltà e il fidelidad mio amore y mi amor saranno lo con lui, acompañarán. e nel mio Su nome si poder innalzerà la crecerá sua a fronte. causa de mi nombre. Egli mi Él me dirá, invocherà, tu sei tú mio eres mi Padre, mio mi Dio e Dios, roccia mi della roca mia salvadora. salvezza. Canterò in Cantaré eterno l'amore eternamente del tu Signore. amor, Señor. Alleluia, alleluia. Jesucristo, Jesucristo, testimone fedele, eres el testigo primogenito fiel, dei morti, el primero tu que ci hai resucitó de amati entre los e hai muertos, lavato i nostri nos peccati amaste y nel nos tuo purificaste sangue. de nuestros pecados por medio de tu sangre. Il Signore sia El con Señor voi. esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dopo che ebbe lavato i piedi ai Antes de la discepoli, fiesta de Pascua, Gesù Jesús disse loro, lavó los pies a sus discípulos y les dijo, in verità io les vi dico, aseguro que un servo el servidor non è più no es grande del más suo grande padrone, que su Señor, né un inviato è ni più el grande enviado di chi lo ha es más mandato. grande que el que lo envía. Sapendo queste cose, Ustedes serán siete felices beati si se le mettete sabiendo in estas pratica. cosas las ponen en práctica. Non parlo di tutti voi. No lo digo por Io todos conosco ustedes. quelli che ho scelto, Yo conozco a los que ma he deve elegido, compiersi la scrittura. pero es necesario que se cumpla la Colui che mangia escritura il mio que pane dice, ha el que alzato comparte contro mi di me pan il se suo volvió calcagno. contra mí. Ve lo dico fin d'ora, Les digo esto prima desde che ahora, accada, antes que perché suceda, quando sarà para que avvenuto, cuando suceda crediate crean che que io yo sono. soy. In verità Les io vi aseguro que Chi el accoglie que colui che io reciba al manderò, que yo accoglie envié, me. me recibe a mí, chi accoglie me, y el que me recibe, accoglie colui recibe al que che me mi ha mandato. envió. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando Paolo Cuando Pablo è invitato a parlare alla es sinagoga invitado a hablar en la sinagoga en Antioquía per spiegare questa para nuova dottrina, explicar esta nueva doctrina, per spiegare Gesù, per para explicar a Jesús, proclamare Gesù, para proclamar a Jesús, Paolo comincia a parlare Pablo della storia comienza della salvezza. hablando de la historia de la salvación. Si alzò Paolo Se levantó Pablo e comincia. y comienza. Il Dio di questo popolo di El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo por la tierra de Egipto y toda la salvación, la historia de la salvación. Lo stesso fece Stefano Lo mismo hizo prima Esteban del martirio e anche Paolo antes del un'altra martirio volta. y Pablo también otra vez. Lo stesso fa l'autore della lettera Lo agli mismo ebrei hace el autor de la carta a los hebreos quando
racconta cuando cuenta la storia la di historia Abramo e de di tutti i Abraham nostri padri. y de todos nuestros padres. Lo stesso abbiamo cantato oggi, Lo noi, mismo lo hemos cantado hoy. canterò in eterno Cantaré l'amore del Signore. eternamente el amor del Señor. Farò conoscere con la mia bocca la Haré tua conocer fedeltà. con mi boca su fidelidad. Abbiamo cantato la storia Hemos di cantado la Davide. Ho historia de trovato David. Davide, mio servo. Encontré a David, mi Lo servidor. stesso Lo fanno mismo hacen Matteo e Luca. Mateo y Lucas. Cominciano a parlare di Cuando Gesù, comienzan a hablar de trovano la Jesús, genealogia di Gesù. toman la genealogía de Jesús. Cosa c'è? Che dietro Gesù ¿Qué c'è una cosa storia. quieren decir? Que detrás de Jesús hay Una una storia di historia, grazia, una historia de gracia, una storia di elezione, una historia de una storia elección, di promessa. una historia de promesa. Il Signore ha scelto El Abramo Señor eligió a Abraham e ha andato col suo popolo. y ha ido con su pueblo. All'inizio della messa, En el inicio de la nel misa, canto d'inizio, en el canto de inicio, abbiamo detto quando hemos avanzavi, dicho, Signori, davanti al tuo cuando popolo ibas con tu pueblo, Señor, adelante, e aprivi y abrías cammino camino, e camminavi y accanto al tuo caminabas popolo, junto vicino al a tuo tu pueblo, cercano a tu pueblo. C'è una storia Hay una historia di Dio con de il suo Dios popolo. con su pueblo. E per questo quando Paolo è Y por eso cuando chiesto di spiegare a Pablo se le pide perché la explicar fede in Gesù el por Cristo, qué la fe en non Jesucristo, comincia da Gesù no, Cristo, comincia dalla no storia. comienza con Jesucristo, comienza con la historia. El cristianismo doctrina, sí, es una doctrina, ma non sí, solo. pero no solamente. Non solo No solo sono le cose che noi son crediamo, las cosas que nosotros Es una creemos, historia. es una historia che porta questa dottrina que trae la esta promesa doctrina di Dio, y la l'alleanza promesa di Dio, de Dios, la alianza de Dios, essere eletti da Dio. el ser elegidos por Dios. Il cristianesimo El cristianismo non è no es un'etica sola, una ética Sí, solamente. davvero, Sí, ha dei es principi verdad, morali, tiene principios morales, ma non se è cristiano pero no soltanto se es cristiano solamente con una visione di etica con una visión ética. e di più. Es más, Il cristianesimo el cristianismo non è una elite no es una élite di gente scelta de per la personas verità, elegidas por la verdad y para la questo verdad. senso elitario che poi Este sentido elitista va que avanti nella después Chiesa, no? Per se esempio, desarrolla en la noi siamo di iglesia. quale istituzione, Por ejemplo, yo appartengo pertenezco a questo esta movimento che è meglio institución, del yo tuo, soy questo de è este l'altro. movimiento que es mejor que el tuyo, Un esto, lo senso otro. elitario. Eso es un sentido elitista. No, il cristianesimo non No, è no, questo. el cristianismo no es esto. Il cristianesimo è El appartenenza cristianismo a un popolo, es pertenecer a a un un popolo pueblo, scelto a da un Dio pueblo elegido por Dios gratuitamente. gratuitamente. Se noi non abbiamo Si nosotros Questa no coscienza tenemos esta di conciencia appartenenza de a un pertenencia popolo, a un pueblo, saremmo cristiani ideologici, seríamos cristianos ideológicos, con una doctrina pequeña, una afirmación de verdades, con una ética, con una moral, está bien. O con una élite, si nos sentimos parte de un grupo elegido por Dios, los cristianos, los otros irán al infierno, y si se salvan es por la misericordia de Dios, pero están descartados. Y así, si nosotros no tenemos una conciencia de pertenencia a un pueblo, nosotros no somos realmente cristianos. Por eso Pablo explica a Jesús desde el inicio, desde la pertenencia a un pueblo. Y tantas veces nosotros creemos que estas parcialidades son éticas, morales o elitistas. El sentido de la élite es aquello que nos hace tanto mal. Y perdemos
aquel sentido de pertenencia al santo pueblo fiel de Dios, que Dio ha eletto in que Abramo Dios ha elegido en e ha Abraham promesso, y le ha prometido la grande promessa, Gesù, la grande promesa que es Jesús, lo ha fatto andare y con lo ha hecho speranza, andar con ha fatto alleanza esperanza con lui, y ha hecho alianza con Él, coscienza di popolo. conciencia de pueblo. A me colpisce A sempre mí me toca siempre, me quello golpea del Deuteronomio, aquello del Deuteronomio. credo sia il capitolo Creo que es 26, el capítulo 26, si no me equivoco, quando dice cuando dice, una volta all'anno tu una vez por año tú andrai a presentare irás a le presentar offerte al las Signore, le ofrendas primizie. al Señor, las primicias, E quando tuo figlio ti y cuando domanderà, tu hijo te "Ma papà, preguntará, perché fai papá, questo?", ¿por qué haces esto? non devi dirle perché No Dio l'ha debes mandato, no. decirlo porque Dios lo ha Noi eravamo mandado. un popolo, Le dirás, nosotros noi éramos eravamo un così, pueblo, il nosotros Signore ci éramos ha así, liberato. el Señor nos ha liberado. Contare la storia, Le contará la come ha historia fatto Paolo. como ha hecho Pablo aquí. Trasmettere la Transmitir storia della nostra la salvezza. historia de nuestra salvación. Signore, El Señor, nello stesso Deuteronomio en consiglia, el mismo Deuteronomio, quando tu aconseja, arriverai cuando tú llegues alla terra a la tierra che tu non hai conquistato, que tú no has la ho conquistado, conquistata io, la he conquistado yo, e mangerai dei frutti y che tu comerás non hai los piantato, frutos que tú no has plantado, e abiterai y habitarás le case che las io, casas che tu non hai que edificato. tú no has edificado. Nel momento di dare l'offerta, En el momento de dar la recita ofrenda, il repite famoso credo deuteronomico. el famoso Mio credo padre era del un arameo Deuteronomio. errante. Mi padre era un arameo errante. Salimos de 400 anni, Egipto, poi il Signore lo estuvimos liberò, 400 años, después el Canta la Señor lo storia, liberó. Canta la historia, memoria, la memoria del pueblo, la memoria la memoria popolo, de un pueblo, di essere popolo. de ser pueblo. Questa storia Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo santi peccatori, ha tenido e tanta gente santos y comune, pecadores buona, y tanta con le gente virtù e común, peccati. mujeres con La virtudes, con famosa pecados, folla la famosa seguiva Gesù, multitud que seguía a che Jesús, aveva il fiuto que di tenía appartenenza a un popolo. aquel sentido, aquel olfato de Un pertenencia a un sedicente pueblo, cristiano che non abbia questo y fiuto aquel non è un vero cristiano. aquel cristiano que no tenga este sentido, este olfato, no es un verdadero cristiano. Particolare, Es un poco particular. se Se siente senza il justificado popolo. sin el pueblo. Appartenenza a un popolo. Pertenecer a Avere un pueblo, memoria del tener popolo. memoria del pueblo de Dios. Questo lo insegna Paolo, Esto nos lo Stefano, enseña Pablo, un'altra Esteban, volta Paolo, gli nuevamente apostoli. Pablo, los apóstoles, Il consiglio dell'autore della lettera el agli ebrei. consejo del autor de la carta a los hebreos. Ricordate i vostri dice, antenati, Recuerden a vuestros coloro che antecesores, ci hanno preceduto aquellos que nos in precedieron questo cammino en di este salvezza. camino de salvación. Se qualcuno mi Si alguno domandasse me preguntase, qual è per lei ¿cuál es para usted la deviazione la desviación dei cristiani de los oggi e cristianos sempre? hoy y Quale siempre? sarebbe per lei ¿Cuál sería para la usted deviazione la più desviación pericolosa del más cristiano? peligrosa para un cristiano? Io direi Yo diría, senza sin dubitare la dudar, mancanza di la memoria falta de memoria di appartenenza de a un popolo. pertenencia a un Quando pueblo. manca questo, Cuando falta esto, vengono i dogmatismi, vienen los i dogmatismos, los moralismi, moralismos, gli eticismi, los i eticismos, movimenti elitari, los movimientos ma il elitistas, popolo. pero falta el pueblo. Un
un pueblo peccatore, pecador, siempre. tutti ne siamo, Todos lo che somos, non sbaglia in genere, pero che ha il fiuto que no yerra en di en essere general, popolo eletto, que tiene el olfato de ser el che pueblo cammina elegido dietro una y que promessa, camina detrás de una promesa e che ha fatto y un'alleanza que ha che hecho lui una alianza forse non que compie. tal vez no cumple, pero que sabe Chiedere al Signore pedir al Señor questa coscienza di esta popolo che la conciencia de Madonna pueblo que la tan Virgen bellamente ha cantato tan nel suo bellamente ha Magnificat, cantado en el Magnificat, che Zaccaria ha cantato que così Zacarías ha bellamente cantado esto nel suo bellamente Benedictus, en el Benedictus, cantici che preghiamo cánticos tutti i que giorni, oramos todos los mattina e días, sera, en la mañana y en la tarde. coscienza di popolo. Conciencia de Noi pueblo. siamo il Nosotros santo popolo somos fedele, el santo pueblo fiel de Dios, che, come dice il Concilio que Vaticano como I, dice poi il el secondo, Concilio Vaticano I, después el segundo, nella sua totalità en su totalidad il frutto della fede tiene el sentido de la è fe infallibile y es in questo infalible modo di en credere. este modo de creer. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, la ofrenda de nuestro sacrificio, para que renovados en espíritu podamos responder cada vez mejor a la obra de tu redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. En Él, vencedor del pecado y de la muerte, el universo entero resurge y se renueva. El hombre vuelve al origen de la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con la asamblea de los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria.
Padre veramente santo, fonte de Santo ogni eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. questi doni, Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. egli, Él mismo, offrendosi cuando iba a ser liberamente entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió lo y diede, lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, allo stesso acabada la cena, prese tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il Así, memoriale Padre, al della celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ti offriamo, Padre, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias per averci ammesso. porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente Te pedimos humildemente per la comunione que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En el momento de la fracción del pan, reconocemos la presencia de Jesús en medio nuestro y lo aclamamos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor. Cuerpo y sangre de la víctima inmolada sobre el altar. Cuerpo y sangre de Jesucristo, inmolado por nuestra salvación sobre el altar de la cruz. Ese sacrificio, ese mismo sacrificio, se ha hecho presente en medio del mundo a través de la Iglesia esta mañana junto al Santo Padre. Y no pudiendo nosotros hacer la comunión sacramental, disponemos nuestros corazones para una profunda comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos profundos de acoger a Jesús en nuestros corazones, dispongamos nuestra alma a ser habitada por la misericordia infinita, por el amor hasta el extremo, por el mismo Jesús que se digna a ser morada en nuestros pobres corazones. Permanezcamos en profunda oración y comunión junto a toda la Iglesia, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora que el Santísimo Sacramento será expuesto sobre el altar,
recojámonos en profunda oración y devoción, diciéndole a Jesús cuánto lo amamos y cuánta necesidad tenemos de su ternura y de su misericordia. Fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di oggi ascoltiamo Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el Evangelio de hoy escuchamos el comienzo del llamado discurso de despedida de Jesús. Son las palabras que dirigió a los discípulos al final de la última cena, justo antes de enfrentar a la pasión. En un momento così drammatico Gesù cominciò dicendo: En un momento tan dramático Jesús comenzó diciendo: no pierdan la paz. También nos dice esto a nosotros en los dramas de la vida. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros corazones no están preocupados? El Señor señala dos remedios para el malestar. El primero es: crean también en mí. Parecería un consejo un poco teórico y abstracto. En cambio, Jesús quiere decirnos algo preciso. Sabe que en la vida la peor ansiedad, el malestar, lo que nos turba, proviene de la sensación de no poder afrontar los problemas, de sentirnos solos y sin punto de referencia frente a lo que sucede. Esta ansiedad en la que la dificultad se suma a la dificultad no puede ser superada solos. Necesitamos de la ayuda de Jesús. Por eso Jesús nos pide que tengamos fe en Él. Es decir, que no nos apoyemos en nosotros mismos, sino en Él. Porque la liberación de la angustia pasa por la confianza. Confiarnos a Jesús. Y esta es la liberación de lo que nos turba. Y Jesús ha resucitado y está vivo precisamente para estar siempre a nuestro lado. Entonces podremos decirle: Jesús, creo que has resucitado y que estás a mi lado. Creo que me escuchas. Te traigo lo que me molesta, lo que me turba, mis problemas. Tengo fe en ti y me encomiendo a ti. Luego hay un segundo remedio para el malestar, que Jesús lo expresa con estas palabras: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Nos reservó un lugar en el cielo. Tomó sobre sí
nuestra humanidad para llevarla más allá de la muerte, a un nuevo lugar en el cielo, para que donde Él esté, nosotros también podamos estar ahí. Es la certeza que nos consuela. Hay un lugar reservado para todos. Hay también un puesto para mí. Cada uno tiene su puesto allá. No vivimos sin rumbo ni destino. Se nos espera, somos valiosos. Dios está enamorado de la belleza de sus hijos y para nosotros ha preparado el lugar más digno y hermoso, el paraíso. No lo olvidemos. La morada que nos espera es el paraíso. Aquí estamos de paso. Estamos hechos para el cielo, para la vida eterna, para vivir para siempre. Para siempre es algo que ni siquiera podemos imaginar ahora. Pero es aún más hermoso pensar que esto será para siempre. Será para siempre todo en la alegría, en plena comunión con Dios y con los demás, sin más lágrimas, rencores, divisiones y nada que nos turbe. Pero ¿cómo llegar al cielo? ¿Cuál es el camino? He aquí la frase decisiva de Jesús. Hoy nos dice, yo soy el camino. Para ascender al cielo el camino es Jesús. Es tener una relación viva con Él, imitarlo en el amor, seguir sus pasos. Y yo, un cristiano, cada uno de nosotros como cristianos, nos podemos preguntar, ¿qué camino sigo? Hay caminos que no conducen al cielo. Los caminos del poder, los caminos de la mundanidad, los caminos de la autoafirmación, del egoísmo. Y está el camino de Jesús, el camino del amor humilde, de la oración, de la mansedumbre, de la confianza, del servicio a los demás. No es el camino de mi protagonismo, es el camino de Jesús, el protagonista de mi vida. Es seguir adelante cada día, diciendo, Jesús, ¿qué piensas de mi elección? ¿Qué harías en esta situación con estas personas? Nos hará bien preguntarle a Jesús qué es el camino, las indicaciones para el cielo. Que Nuestra Señora, Reina del Cielo, nos ayude a seguir a Jesús, que nos abrió el cielo. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Quia resurrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus est. Presta quesumus ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et luxe perpetua lucita eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas,
Hoy mi pensamiento se dirige a Europa y África. A Europa con motivo del 70 aniversario de la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950. Inspiró el proceso de integración europea, permitiendo la reconciliación de los pueblos del continente después de la Segunda Guerra Mundial y el largo periodo de estabilidad y paz del que nos beneficiamos hoy en día. El espíritu de la Declaración de Schuman no deja de inspirar a los responsables de la Unión Europea, que deben hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia con un espíritu de armonía y cooperación. Y nuestra mirada se dirige también a África, porque el 10 de mayo de 1980, hace 40 años, San Juan Pablo II, durante su primera visita pastoral a ese continente, dio voz al clamor de la población del Sahel, duramente probada por la sequía. Hoy felicito a los jóvenes que se están comprometiendo con la iniciativa Laudato Si' Alberi, Laudato Si' Árboles. El objetivo es plantar al menos 1 millón de árboles en la región del Sahel, que forma parte de la Gran Muralla Verde de África. Deseo que muchos sigan el ejemplo de solidaridad de estos jóvenes. Y hoy en muchos países se celebra el Día de la Madre. Quiero recordar a todas las madres con gratitud y afecto, encomendándolas a la protección de María, nuestra Mamá Celestial. Mis pensamientos también van a las madres que han pasado a la otra vida y nos acompañan desde el cielo. Facciamo un po' di silenzio per ricordare ognuno la sua mamma. Les deseo a todos un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Que tengan un buen almuerzo y hasta pronto. Con nosotros han abierto la ventana del Palacio Apostólico, donde normalmente el apartamento donde el Papa siempre dirige el Ángelus o el Regina Coeli, y se está acercando un momento para saludar y bendecir a todos los presentes virtualmente en esa plaza vacía, pero llena del amor de todos y cada uno de nosotros, que estamos ahí también en esa plaza recibiendo la bendición del pontífice, la bendición que él siempre da después del rezo mariano del Ángelus y del rezo del canto del Regina Coeli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado a la orilla del camino pidiendo limosna. Al enterarse de que era Jesús Nazareno el que pasaba, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron pues al ciego, y él, arrojando el manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Rabuni, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al instante pudo ver y lo seguía por el camino.
Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi iniziamo un nuovo ciclo di catequesis. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema de la oración. La oración es el aliento de la fe, es su expresión más propia, como un grito que sale del corazón de quien cree y se encomienda a Dios. Un personaje del Vangelo. Pensemos en la historia de Bartimeo, un personaje del Evangelio, y les confieso, para mí es el más simpático de todos. Era ciego y estaba sentado mendigando a un lado de la calle en las afueras de su ciudad, Jericó. No es un personaje anónimo, tiene un rostro, un nombre, Bartimeo, es decir, hijo de Timeo. Un día escuchó decir que Jesús pasaría por allí. De hecho, Jericó era una encrucijada de gente, continuamente transitada por peregrinos y comerciantes. Entonces Bartimeo se apuesta, haría todo lo posible para encontrar a Jesús. Recordemos a Zaqueo que subió al árbol y tantos querían ver a Jesús, y también él. Así este hombre entra en los evangelios como una voz que grita a todo pulmón. Él no ve, no sabe si Jesús está cerca o lejos, pero lo siente, lo entiende por la multitud, que en un cierto momento aumenta y se acerca. Pero él está completamente solo y a nadie le importa. ¿Y qué hace Bartimeo? Grita y continúa a gritar. Usa la única arma que tiene, la voz. Empieza a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y así continúa a gritar. Sus gritos repetidos molestan, no parecen educados, y muchos lo regañan. Le dicen que se calle, que sea educado, que no haga así. Pero Bartimeo no se calla, es más, al contrario, grita aún más fuerte: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Tanto bella di coloro che cercano una grazia. Esa perseverancia tan bella de aquellos que buscan una gracia y llaman a la puerta del Señor y gritan y llaman. Esa expresión, hijo de David, es muy importante. Quiere decir el Mesías. Es una profesión de fe que sale de la boca de aquel hombre despreciado por todos. Y Jesús escucha su grito. La plegaria de Bartimeo toca su corazón, el corazón de Dios, y las puertas de la salvación se abren para él. Y Jesús lo hace llamar. Él se puso de pie de un salto, y aquellos que antes le decían que callara, no obstante, lo conducen al Maestro. Jesús le habla, le pide que exprese su deseo, esto es importante, y entonces el grito se convierte en demanda, que recobre la vista, Señor. Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Reconoce a aquel hombre pobre, indefenso, despreciado, toda la potencia de su fe, que atrae la misericordia y el poder de Dios. La fe es tener dos manos levantadas, una voz que grita para implorar el don de la salvación. El catecismo afirma que la humildad es la base de la oración. La oración nace de la tierra, del humus, del que deriva humildad. Viene de nuestro estado de precariedad, de nuestra constante sed de Dios.
La fe, lo habíamos visto en Bartimeo. La fe, lo hemos visto en Bartimeo, es grito. La no fe es sofocar aquel grito. Lo que la gente hacía de hacerlo callar. Sofocar aquel grito es una especie de omertà. Sofocar aquel grito es una especie de omisión. La fe es protesta contra una condición dolorosa de la cual no entendemos la razón. La no fe es limitarse a sufrir una situación a la cual nos hemos adaptado. La fe es la esperanza de ser salvado. La no fe es acostumbrarse al mal que nos oprime y continuar así. Cari fratelli e sorelle, cominciamo questa serie. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos esta serie de catequesis con el grito de Bartimeo, porque quizás en una figura como la suya está ya escrito todo. Bartimeo es un uomo perseverante. Bartimeo es un hombre perseverante. Alrededor de él había gente que explicaba que implorar era inútil, que era un griterío sin respuesta, que era ruido que molestaba y basta, que por favor se parara de gritar. Pero él no se quedó en silencio y al final obtuvo lo que quería. Más fuerte que cualquier argumentación contraria, en el corazón del hombre hay una voz que invoca. Todos tenemos esta voz adentro. Una voz que sale espontánea, sin que nadie la comande. Una voz que se interroga sobre el sentido de nuestro viaje aquí abajo, sobre todo cuando nos encontramos en la oscuridad. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. Hermosa oración esta. Pero tal vez estas palabras no están grabadas en toda la creación. Todo invoca y suplica para que el misterio de la misericordia encuentre su cumplimiento definitivo. No rezan solo los cristianos. Ellos comparten el grito de la oración con todos los hombres y las mujeres. Pero el horizonte todavía puede ser ampliado. Pablo dice que toda la creación gime y sufre dolores de parto. Los artistas se hacen a menudo intérpretes de este grito silencioso que presiona en toda criatura y emerge sobre todo en el corazón del hombre, porque el hombre es un mendigo de Dios. Hermosa definición del hombre, mendigo de Dios. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy empezamos a meditar sobre el tema de la oración. La oración es el alimento de la fe y también su expresión. Es como un grito que sale del corazón del que cree y que espera solo en Dios. Un ejemplo de lo que es la oración lo encontramos en el Evangelio que acabamos de oír. Bartimeo, que era ciego, pedía limosna sentado a la orilla del camino. Cuando oyó que Jesús estaba pasando por allí, no dudó en gritar, pidiéndole que se compadeciera de él. Sus gritos molestaban a quienes estaban a su alrededor y quisieron hacerlo callar. Él, en cambio, gritaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo, descartado, menospreciado por los demás, hizo una profesión de fe, reconoció a Jesús como el Mesías. Su ruego conmovió el corazón del Señor, que lo llamó y le preguntó cuál era su deseo. El grito del mendicante se convirtió en súplica, haz que recobre la vista. Jesús, que vio la grandeza de la fe de Bartimeo, le abrió las puertas de su misericordia y de su omnipotencia, atendió su plegaria y le concedió lo que pedía, la vista. Este pasaje evangélico nos ayuda a comprender
que la oración nace de la fe, brota de nuestro ser criaturas frágiles y necesitadas de la continua sed de Dios que todos tenemos. Bartimeo nos enseña cómo orar, con humildad y perseverancia, confiando en el Señor y abandonándonos totalmente a su misericordia. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos a Jesús, el buen pastor, que nos conceda ser hombres y mujeres de oración, que con confianza y perseverancia presentemos al Padre compasivo nuestras necesidades y la de todos nuestros hermanos. Pasado mañana, 8 de mayo, se celebra en Argentina la fiesta de Nuestra Señora de Luján. Que ella, Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por nosotros y nos obtenga de su Hijo las gracias necesarias en este tiempo de dificultad que el mundo atraviesa. Que Dios los bendiga. Pater noster, qui es in cielo.